Buenos días con todos. Hoy día vamos a tratar en el curso de análisis de circuitos de corriente continua sobre las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff presenta dos. La ley de corrientes de Kirchhoff, abreviado LSK, y la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de tensiones de Kirchhoff, abreviado LTK. ¿Para qué las vamos a usar? Cuando nosotros ya trabajamos con circuitos a partir de dos o más elementos, ya no los podemos resolver solamente con la ley de Ohm, con la ley básica de Ohm, sino tenemos que agregarle estas dos leyes. Incluso usando una de estas dos leyes tampoco podemos terminar de resolver nuestro circuito. Necesitamos de ambas. Vamos a pasar a explicar cómo funciona cada una de ellas. La primera ley de Kirchhoff, la ley de corriente de Kirchhoff, ¿qué nos dice? Lo primero que vamos a tener que hacer en nuestro circuito es identificar nuestros nodos. Una vez identificados nuestros nodos, previamente nosotros hemos colocado un sentido de corriente en cada una de nuestras ramas. Recordemos que muchas veces no vamos a saber identificar cuál es el sentido correcto de nuestras corrientes en nuestras ramas, pero eso no importa. Elegimos el que nosotros pensamos que sea correcto sin tener que rompernos la cabeza. Simplemente ponemos un sentido de corriente en nuestras ramas. Si fuera incorrecto, en el momento que nosotros tengamos resultados, ya sabemos que nos va a salir el signo negativo. Lo único que va a indicar es que es sentido contrario, pero el módulo va a seguir siendo el mismo. Bueno, regresando a nuestra primera ley de corriente de Kirchhoff, entonces lo que vamos a hacer es, nodo por nodo, vamos a plantear nuestras ecuaciones. Todas las corrientes la sumatoria de corrientes que ingresan a un nodo debe ser igual a la sumatoria de corrientes que salen del nodo. Y con esta primera ley de corriente de Kirchhoff vamos a obtener tantas ecuaciones como nodos tenga nuestro circuito. Por ejemplo, veamos este circuito. Identifiquemos nuestros nodos. En la gráfica ustedes pueden apreciar que está señalado el nodo 1, 2, 3, 4. Previamente también le coloqué un sentido de corriente a cada una de las ramas, como ustedes pueden apreciar. La corriente IA, la corriente IB, la corriente I1, la corriente I2 y la corriente IX. Veamos, nos vamos al nodo 1. ¿Cuáles son las corrientes que ingresan a nuestro nodo 1? Solamente tenemos una que ingresa, IB. Entonces IB va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. En este caso serían IA más I1. Nos vamos al nodo 2. Las corrientes que ingresan serían IA más 3IX, que sería igual a la corriente I2 que está saliendo del nodo 2. Nos vamos al nodo 3. En el nodo 3 tenemos que entra una única corriente que viene a ser IX, que va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen, que vienen a ser IB más 3IX. Y por último nos vamos al nodo 4, que tenemos las corrientes que ingresan son I1 y I2. Por tanto, I1 más I2 va a ser igual a la única corriente que se encuentra saliendo del nodo 4, que viene a ser IX. Por tanto, tenemos 4 nodos y hemos logrado obtener 4 ecuaciones. Les dejo un ejercicio aquí para que ustedes puedan aplicar la primera ley de Kirchhoff. Nos dice el ejercicio hallar las corrientes I, I1 y I2. Les deseo suerte en la solución del ejercicio. Veamos ahora la segunda ley de Kirchhoff, que viene a ser la ley de tensiones de Kirchhoff. ¿En qué consiste? En este caso nosotros vamos a trabajar con las mallas de nuestro circuito y vamos a obtener tantas ecuaciones como malla tenga nuestro circuito. ¿Y qué vamos a hacer? En cada malla vamos a plantear una ecuación de la siguiente manera. La sumatoria de tensiones que producen elevación de potencial va a ser igual a la sumatoria de tensiones que producen caída de potencial.
O explicado de otra manera, cuando yo hago un recorrido en mi malla, empiezo en un punto y voy a terminar en el mismo punto. Voy a cerrar mi malla sin dejar de lado ninguna tensión de ningún elemento. Entonces, cuando yo hago el recorrido en mi malla, ya sea que yo elija el sentido horario o el sentido antihorario, voy a hacer mi recorrido y si yo encuentro que la tensión del elemento va de más a menos, lo voy a considerar positivo en mi ecuación. Caso contrario, o sea, si lo encuentro de menos a más, lo voy a considerar negativo hasta terminar todo el recorrido de mi malla. Y esa ecuación algebraica lo voy a igualar a 0. Y lo mismo voy a repetir con cada una de mis otras mallas, de tal manera que voy a tener tantas ecuaciones como malla tenga mi circuito. Veamos un ejercicio. Siempre se aprende más con los ejercicios prácticos que con solo la teoría. Veamos, en este caso tenemos 3 mallas. Malla 1, malla 2, malla 3. Si se fijan, he elegido el mismo sentido para las 3 mallas. Esa es mi recomendación mientras estemos aprendiendo. En realidad lo podemos plantear eligiendo diferentes sentidos para cada una de las mallas. Pero para evitar confusión, si recién estamos aprendiendo a usar la segunda ley de Kirchhoff, yo recomiendo que utilicen el mismo sentido para cada una de las mallas. Planteemos nuestro circuito, nuestras ecuaciones con la ley de Kirchhoff. Trabajemos con la primera malla, la malla 1. Empecemos por la fuente de tensión BA. Yo hago mi recorrido siguiendo el sentido de mi flecha. Cuando yo paso por BA, estoy yendo de más a menos. Entonces en mi ecuación lo voy a considerar positivo. Va más BA. Continúo mi recorrido, me encuentro con la resistencia 3. Y tiene la corriente I3 de la resistencia 3 tiene el mismo sentido que mi recorrido de mi malla. Por tanto, también lo considero positivo. Entonces, la tensión de mi resistencia 3 por ley de Ohm es R3 por I3 y va positivo. Continúo. Veo que la corriente I1 que pasa por mi resistencia 1 es contrario a mi recorrido de mi malla 1. Por tanto, ahí la tensión de esa resistencia va a ir con signo menos. Nuevamente, por ley de Ohm, la tensión de la resistencia 1 va a ser R1 por I1. En este caso, sería menos I1 por R1. Completando así mi ecuación, porque no tengo más elementos, lo igualo a 0. Tengo 3 elementos en mi malla, por tanto tengo tres tensiones en mi ecuación. Nos vamos a la malla 2. Empecemos por la fuente de tensión BB. Al hacer nuestro recorrido, vemos que pasamos de menos a más. Por tanto, lo vamos a considerar negativo en nuestra ecuación. Va a ir menos BB en nuestra ecuación. Continuamos nuestro recorrido, pasamos por la resistencia 1 y vemos que el recorrido de nuestra malla es el mismo que la corriente I1. Por tanto, esa tensión va a ir positiva en nuestra ecuación. Nuevamente, por ley de Ohm, nuestra tensión sería más I1 por R1. Continuamos nuestro recorrido, nos vamos para la resistencia RX. Y vemos que la corriente IX tiene el mismo sentido de recorrido que nuestra malla 2. Por tanto, ese término también va a ser positivo. Vamos a sumar, por ley de Ohm, la tensión de RX, que va a ser IX por RX en nuestra ecuación. Listo, tenemos nuestros 3 elementos con sus 3 tensiones en nuestra ecuación y lo igualamos a 0. Malla 3. En nuestra malla 3 también tenemos 3 elementos. Ojo aquí, tenemos una fuente de tensión, una fuente de corriente. La fuente de corriente también tiene una tensión, no la podemos ignorar. Por tanto, se nos va a incrementar una variable más. Vamos a ponerle a esta fuente de corriente, le vamos a poner que su tensión sea Bx. Y
cuando nuestro recorrido de nuestra malla vaya por esa fuente de corriente, vamos a asumir que está yendo de más a menos. Por tanto, en nuestra ecuación va a aparecer positiva la tensión de esa fuente de corriente. Va a aparecer más Bx. Seguimos nuestro recorrido y nos encontramos con la resistencia Rx, que tiene la corriente Ix contrario a nuestro recorrido de nuestra malla. Por tanto, va a ir negativo ese término y va a ser menos Ix por Rx. Continuamos nuestro recorrido y nos encontramos con que la corriente de la resistencia 3 también es contraria a nuestro sentido de recorrido de nuestra malla. Por tanto, va a ir menos I3 por R3 en nuestra ecuación. Finalmente, tenemos 3 mallas, por tanto tenemos 3 ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas vemos en nuestro circuito? Analicemos. Tenemos IA, I3, I1, IX, IB y BX. En total, 6 incógnitas. Y con el LTK solamente hemos logrado tener 3 ecuaciones. Y anteriormente, con el LSK, logramos tener 4 ecuaciones, ¿verdad? Porque tenemos 4 nodos en nuestro circuito. En total tenemos 7 ecuaciones con 6 incógnitas, es decir, podemos descartar una de las ecuaciones, suficiente con 6 ecuaciones, porque tenemos 6 incógnitas. Les dejo otro ejercicio para que apliquen la segunda ley de Kirchhoff, el LTK, para que se entretengan un momento. En este caso, se les está pidiendo que calculen la tensión B4. Yo les sugiero que hallen la tensión de todos los elementos para que practiquen un poquito más. Veamos, si nosotros finalmente queremos resolver un circuito cualquiera utilizando las leyes de Kirchhoff, esta es la metodología que debemos seguir. Lo primero que tenemos que hacer es localizar los nodos y las ramas de nuestro circuito. Elegir un sentido de corriente en cada una de nuestras ramas arbitrariamente. Recuerden que no importa si nos equivocamos en el sentido que colocamos a cada una de nuestras ramas. Tercero, se fija en cada una de las mallas un sentido de recorrido arbitrario. Les sugerí que coloquen el mismo sentido a todas las mallas para evitarnos confusiones, al menos ahora que recién estamos empezando a conocer el método. Ojo, cuando recorramos una malla, si el sentido elegido, tengamos cuidado con el sentido que elegimos. Las intensidades que circulan por cada una de las ramas las consideramos positivas si va en el mismo sentido en que recorremos la malla y negativos si va en sentido opuesto, como les he ido explicando en los ejercicios anteriores. Para resolver los sistemas de ecuaciones, como ustedes ya se habrán dado cuenta, en el ejercicio anterior teníamos 6 ecuaciones con 6 incógnitas. La mejor manera de resolver ese sistema de ecuaciones es mediante matrices. Pero si nosotros tuviéramos un sistema de repente de 2 ecuaciones o de 3 ecuaciones, podemos utilizar los métodos de sustitución, igualación o reducción. Muchas gracias por su atención.